Listo, buenas tardes. Estamos aquí presentes con Amador Cáceres, nuevo certificado PMI PMOCP. Bienvenido, Amador. Muchas gracias por acceder a la entrevista. Cuéntanos un poco más acerca de ti. Muchas gracias, Diana. Muy buenas tardes por la instancia de participar aquí contigo y poder transmitirle a quienes nos ven y nos escuchan la experiencia de ser un nuevo certificado y preparado por ustedes. Bueno, tú ya me presentaste. Mi nombre es Amador Cáceres Cruz, de Chile. eh, Actualmente PMI, PMOCP certificado, anteriormente PMP. Me desempeño actualmente en una PMO en el sector público de mi país, en un poder del Estado, eh, y como digo, hace ya 5 o 6 años me desempeño en una PMO. Excelente. Amador, en base a que tú ya eres PMP certificado, ¿qué conocimiento o qué dudas tenías previamente sobre la certificación PMI PMOCP antes de iniciar tu preparación? Yo creo que todas las que pueden aparecer. Primero, qué tan complejo es con respecto al PMP, su preparación, su contenido, eh, qué contempla la guía. Probablemente hablemos más tarde de la guía. Es un cambio de paradigma completo a lo que yo venía trabajando. Entonces, yo creo que las propias de cualquier persona que busca emprender un nuevo rumbo profesional en cuanto a certificaciones, a preparaciones, pero que, bueno, gracias a todas las instancias en las que puedo participar en Bootcamp, con el capítulo República Dominicana en su momento, contigo y con Ada Indira Projects, resolver todo eso y ya definitivamente decidirme a hacer el examen. Ujú. Muy bien. Mencionabas un poco acerca de tu experiencia previa con la certificación PMP y las dudas que, por supuesto, todos pueden tener cuando empieza un nuevo proyecto, que es una nueva certificación profesional. ¿Tú creías que la certificación de PMOs era solo teoría, era situacional? ¿Creías que te ibas a enfrentar quizá a un escenario similar al de la preparación o al de la certificación PMP? La verdad que sí, si soy honesto, es inevitable volver a las experiencias anteriores y creer que todo es de la misma manera. Y sabido es que el examen PMP y su preparación es bastante dura, bastante compleja para un profesional que obviamente tiene familia, tiene su tiempo de trabajo, tiene sus tiempos libres y tiene que compaginar todo eso. No es sencillo. Y la decisión tiene que ser una decisión convencida para que realmente valga la pena el éxito. Sí, la verdad que efectivamente pensaba que era igual, pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta que no era tan igual, tenía sus matices, ya desde el tiempo, desde la cantidad de preguntas, eh, era muy distinto, y por supuesto también el contenido, nuevamente, a partir de lo que hice la guía práctica, bastante distinto a lo que era el PMP. Ujú. Bien, ahora pasando a hablar acerca del proceso de preparación, ¿qué consideras tú que fue lo más retador o lo más nuevo dentro de todo este proceso de preparación? Yo creo que entender los contenidos. Recuerdo varias situaciones en las que estuvimos compartiendo contigo, con mis compañeros, donde no estaba de acuerdo en muchas cosas y no entendía muchas situaciones del por qué la guía dice algo de una manera cuando por la experiencia en proyectos, por el conocimiento en PMP y por el trabajo habitual, era algo distinto. Y la verdad es que la única respuesta era, esto fue elaborado por expertos y los expertos así lo han estipulado. Más allá de que a lo mejor en algunas cosas sí podía estar convencido de su criterio y en otras hasta el día de hoy no tanto. Yo creo que eso fue un choque interesante porque Sí. permite debatir, permite conocer otras posturas, eh, y abrir la mente. Yo creo que el mindset también ahí ayuda mucho a, a convencerse de cómo van evolucionando, en nuestro caso, la disciplina de gestión de proyectos y particularmente en este caso lo de PMO. Ujú. Y hablando de mindset, ¿qué tipo de mentalidad tú crees que durante la preparación y ya al rendir el examen exige este examen PMI PMOCP? Yo creo que va mucho en la experiencia laboral que cada uno ha tenido, en particular como PMO y como alguna vez también lo conversamos en nuestras clases.
Siempre una PMO buscando un seguimiento, buscando un control. Muchas veces las culturas de las organizaciones, Ujú. en vez de buscar soluciones, buscan culpables. Y obviamente en ese contexto la preparación y el contenido es todo lo contrario a lo que uno le ha tocado vivir. El poder llevar la PMO hacia una disciplina de servicio, hacia, no tanto quizás, servicios de control sí, pero más que orientarlo hacia allá, es decir, cómo yo te apoyo, cómo yo te capacito, entender que hay niveles de madurez también en una misma organización con distintas unidades ejecutoras. En el fondo, abrir la mirada y cambiar el paradigma, como te decía hace un rato, de decir, actualmente conocemos una PMO que es estándar para todos, pero que en realidad desde el momento en que provee servicios, y estos servicios son diferenciados por cada unidad ejecutora, incluso en una misma organización, eso ya es un cambio brutal con respecto a lo que venía trabajando hasta antes de empezar a trabajar, a conocer sobre la certificación. Y en base a lo que acabas de comentar y tu entorno, tus colegas, tus compañeros, ya sea en tu trabajo o en otros lugares, ¿cuál crees tú que son los errores o los mitos que pueden pensar al momento de hablar acerca de PMOs, de oficinas de dirección de proyectos? Yo creo que es un error que yo debo reconocer que también cometí, Mm, es poder poner todos los proyectos en una misma, clasificarlos de una misma manera, evaluarlos de una misma manera, seguirlos de una misma manera, gestionarlos de una misma manera. Y no me refiero precisamente a los ciclos de vida o a los enfoques de predictivo, adaptativo e híbrido, sino que desde la mirada PMO, de que tenemos que entregar para todos los proyectos un mismo tipo de indicador, si todos los proyectos tienen el mismo nivel de atraso o clasificaciones de atraso, ujú, y yo creo que eso es, por cómo uno ve la guía, es un error, o quizás más que un error, un enfoque del pasado con respecto a un enfoque actual y mirando al futuro. ujú, Creo que quizás más que error es la evolución natural que debe tener toda disciplina, y este es el caso, que claro, quizás en un primer lugar hablamos de error, pero después, estando inserto en todo este proceso, es un proceso evolutivo. ujú. Muy bien. Am, otra pregunta que muchas veces nos hacen también es, ¿cuál es el momento dentro de estos años de experiencia y una vez quizá que te certificaste como PMP, cuál es el momento en el que tú decides ir por la certificación PMP, MSP o comenzar a investigar sobre esta certificación y ya decidirte a tomar un curso o a prepararte? Sí, bueno, al poco tiempo de certificarme, uno o dos años a posterior, empecé a trabajar en una PMO, entender las diferencias porque era mi primera experiencia en una PMO. Antes Mm, siempre veía temas de proyectos o de servicios. Tuve la posibilidad de llegar a esta PMO e ir conociendo en la interna cómo se trabaja. Y a partir de ahí, en un momento, así como cuando alguien busca un posgrado, un magíster o un doctorado, un máster, me puse a buscar qué había de PMO en cuanto a certificaciones o cuanto a posgrado. Y en su momento encontré la de Global Alliance, de PMOCP, y ahí empecé recién con mis primeras investigaciones, que no fueron tan profundas y por diversas circunstancias no continué. Hasta que me enteré de que PMI adquirió la organización de PMO Global Alliance, y que, y que en algún momento esa certificación ahora iba a ser PMI. Por lo tanto, ahí ya obviamente la motivación fue distinta. Eh, Además que cuando las cosas se dan, eh, se abren las puertas de manera automática. Te comentaba hace un rato de una bootcamp que hizo el capítulo PMI de República Dominicana, donde estuvimos muchos miembros de distintos capítulos de la región, una experiencia bastante enriquecedora, y ahí conocimos el proceso, se nos hizo una inducción, un onboarding, y bueno, obviamente después venía el tema del curso, y fue donde llegué en este caso a la Indira, y bueno, con un precio bastante importante respecto a otras entidades que certifican también o que apoyan la certificación, fue que en definitiva tomé la decisión ya de hacer el curso y de certificarme lo antes posible. ujú. Muy bien. Muy bien, amor, qué interesante todo este proceso. Y ahora vamos a hablar de cómo fue ya tu estudio. Es decir, cómo fueron tus preparatorios ya después de haber culminado el curso.
para poder seleccionar o elegir una fecha de examen PMI, PMOCP. ¿Cómo fue todo este proceso de posterior cuando terminas el curso y antes de rendir el examen? Bueno, lo primero que justamente en esta bootcamp que te comentaba, nos decían los instructores, no dejen pasar mucho tiempo entre que terminemos y hagan su curso para certificarse, que ojalá a fin de año ya estén certificados, por lo menos la gran mayoría. Esto terminó en octubre. Yo me terminé certificando en febrero. Ujú, Pero como proceso, bueno, el que ya mencionado el bootcamp, las clases con ustedes, que en realidad con esas clases yo te podría decir más la experiencia que traía anteriormente. No voy a decir fueron suficientes, pero habrían sido suficientes para haber afrontado un par de simulaciones y hacer el examen. ¿Por qué? Porque las clases fueron muy didácticas, fue de mucha conversación, fue de mucho aprendizaje en la misma clase, cosa que no siempre ocurre, y me atrevo a decir que es un valor agregado de lo que ustedes hacen en Ada Indira. Y entonces, eso obviamente a uno le genera mucho valor, porque si bien es importante repasar la lectura, las cátedras, los contenidos, te queda mucho en la clase y yo creo que eso es importante. Y bueno, con la experiencia anterior del PMP y por cómo se están dando los tiempos, estuvimos en diciembre haciendo todo este curso, ujú, consideré pertinente febrero un buen mes, por lo menos acá en Chile es un mes donde es temporada estival, muchas personas están de vacaciones, la carga de trabajo baja de manera importante, y me permitía hacer las últimas preparaciones y en definitiva hacer el curso, y, perdón, y el examen ujú, de certificación como tal. ujú. Bien, hablando del examen de certificación, ya el día que tú decides agendar la fecha, cuéntanos cómo fue ese proceso. ¿Fue fácil desde la página del PMI? ¿Ya tenías experiencia obviamente con la certificación PMP? ¿Cómo fue ese proceso de agendar la fecha y ya tomar la decisión? Y bueno, ¿y por qué elegiste también el horario que ahora vas a mencionar como el horario para dar el examen? Sí. Bueno, tuve varias circunstancias con eso, porque, bueno, o sea, primero, el proceso no fue complejo, el proceso fue bastante simple, es bastante intuitiva la solución que nos permite agendar los exámenes. Ujú, eh, y en una primera instancia yo lo iba a hacer acá en mi domicilio, en mi casa, de manera online, pero por circunstancias del destino, circunstancias de la vida, no pude hacerlo en ese momento este otro proceso también fue bueno de poder comunicarme con PMI por la situación que me ocurrió eh, y de alguna manera poder reagendar sin un costo adicional, porque fue algo de fuerza mayor ujú, netamente, lo cual fue bien recibido y motivo por el que además pude reagendar una nueva fecha, pero ahora haciéndola en un centro especializado de pruebas, ujú, no online, porque dentro de esto que sucedió, mis equipos personales los perdí, no los pude recuperar, entonces la única opción que tenía era un centro de pruebas. Y ahí, bueno, también muy distinto a lo que fue el PMP, era un centro diferente, no era el mismo que el anterior. Estamos hablando de que el PMP lo saqué en 2019, han pasado ujú, algunos años y la experiencia fue bastante distinta, ujú, eh, el poder hacerlo en un centro, pero también el proceso no fue complejo, fue bastante intuitivo. Hay recordatorios que también es importante, de 1 o 2 días, recuerde que usted tiene que hacer el examen en esta fecha, en este lugar, en este horario. Sobre el horario, yo habitualmente lo hago en las mañanas, pero por un tema de disponibilidad del día, fue el que tomé el de las 15 horas. Eh, pero estuvo bien, sin grandes inconvenientes. Y por último, también en cuanto a la preparación, bueno, sabíamos que hay una pausa una vez culminadas las 60 primeras preguntas. eh, Tratar de anteriormente no comer pesado, eh, que pasen algunas horitas antes de llegar al centro de prueba, cosas de que no tener esa ansiedad o esa situación que muchas veces incomoda de estar empezando o en la pregunta 25 o 35 por ahí y tener el deseo de pasar a descansar, digamos. Son cosas que ayudan para poder afrontar de la mejor manera posible un reto de este tipo, porque en realidad un examen de PMI es un reto. ujú.
Y hablando sobre ya el día del examen, el día en el que tomaste tu examen de forma presencial, ¿tomaste el break, tomaste los breaks o no lo tomaste? ¿Cómo afrontaste la parte de la gestión del tiempo también con respecto a las preguntas? ¿Crees que el tiempo fue suficiente? ¿Te sobró tiempo quizá? Y también la parte de la resistencia mental, pues de estar resolviendo 120 preguntas, ¿verdad? Del examen. Y lo otro es que si en el centro autorizado te facilitaron algún papel, algún lápiz para poder anotar algo, o es que simplemente entraste y diste el examen frente al proctor. Bueno, entré, obviamente hay que hacer un registro en este caso, con respecto al agendamiento que se había realizado, hay una ficha que se debe completar. Eh, por supuesto, se pide que en algunos lockers uno pueda dejar sus cosas personales, solamente disponer de su cédula de identidad o su documento de identidad disponible. Todo lo demás tiene que estar guardado en estos lockers para pasar a una sala donde están los computadores y uno puede acceder a hacer el examen de certificación. Sí entregan un papel, un lápiz, para el caso de que uno requiera hacer anotaciones, y obviamente provisto por el centro de prueba, Así es. con su documento de identidad. Ya entrando en lo que es el examen como tal, no me sobró tiempo. De hecho, la última pregunta que revisé, llegó el tiempo a cero. Sí tomé el break, era muy necesario, porque las preguntas eran muy complejas. Insisto, no a nivel de un PMP, pero muy complejas. No había gráfico, no habían cálculos que realizar, Uh -huh. pero sí muchas preguntas situacionales, que era la gran mayoría. Y también dentro de estas preguntas situacionales, selección múltiple, selección única, cuál es la respuesta incorrecta a lo que se estaba preguntando. Y también lo abordé de una manera bastante particular, en el sentido de lo que estaba seguro lo iba respondiendo, lo que no lo dejaba posterior, lo dejaba para revisar, hasta llegar a la pregunta 60 o 120, dependiendo del ciclo, y ya después dándome un tiempo y mirando mucho el tiempo que había transcurrido y que me faltaba para terminar. También ir calculando algunas cosas en qué preguntas debería ir en tanto tiempo, sacándolo la mitad más o menos, Uh ahí -huh. se podía jugar con eso. Aparte que, bueno, la aplicación también tiene una calculadora en caso de requerirla. El examen de PMO no la requiere, No. pero Uh -huh. siempre está disponible en caso de, por lo tanto ahí yo jugaba con el tiempo. Y si era necesario hacer la pausa, era necesario salir un momento a hacer el descanso de 10 minutos para después volver y con apoyo de la gente del centro retomar la prueba. Uh -huh. Pero eso a grandes rasgos con respecto al proceso como tal del día D y del examen una vez ya terminado. Ujú. Para que nos van a escuchar, para que entiendan un poco cómo es esto de los descansos, este es un examen de 120 preguntas. Por lo tanto, Correcto. tú tienes dos bloques. El primer bloque es de la pregunta 1 a la 60. Te aparece una ventana, ¿verdad? Del descanso, de los 10 minutos del break. Obviamente esos 10 minutos no están dentro del tiempo que tú tienes para dar tu examen. Una vez que envías tu pregunta el 1 al 60, ya no hay vuelta atrás cuando te vuelves a sentar, ya no puedes hacer ningún tipo de modificación, se bloquea, digamos así, ¿no? Sí, Y te queda nada más responder de la 61 a la 120. Y ahí correcto. acabó el examen y ya pues te vas del centro autorizado. Y lo otro que te quería consultar, Amador, es lo correspondiente al resultado. Cuando tú terminaste la pregunta 120, ¿te apareció el resultado o es que te apareció un mensaje que decía que es la encuesta, ¿no? La encuesta de satisfacción o algo así, y que te iban a enviar la respuesta a tu correo electrónico? ¿Cómo fue? Mira, en mi caso, como te comentaba, estaba en la última revisión de las preguntas y el tiempo llega a cero. Uh -huh. Y en mi caso, afortunadamente, lo primero que apareció fue felicidad, te certificaste como PMI PMOCP. Y solamente esa pantalla, obviamente uno con la alegría quisiera sacar una Claro. foto, publicarla y todo eso, pero no se puede porque estamos en un centro que solamente teníamos disponible nuestra cédula de identidad. Sí. Y después venía, claro, el tema de la encuesta y el escepticismo, que Uh también -huh. lo confieso, de decir esto es un error, esto es real, prefiero esperar a que llegue
el correo oficial Sí. de PMI y obviamente ver el certificado como Ujú, tal, que aparezca tu nombre, que aparezca la certificación, que se logró, ya para uno poder expresarlo libremente con los compañeros, con la familia, ujú. con las redes sociales. Pero obviamente hay un periodo también de escepticismo porque puede demorarse un día, como puede demorarse un Sí, poquito más. sí. Eh, pero al menos te deja eso de que, como le dije a mis más cercanos en su momento, la última página del examen dijo que lo logré. Ahora quiero esperar la notificación oficial. Pero sí, es más o menos así el proceso en un centro de pruebas. Ajá, muy bien. No, y es importante conocer también que hay diferencia, ¿verdad?, con otras certificaciones, porque en otras certificaciones pueden haber pueden haber más descansos, pueden no haber descansos, ¿no? Y también puede ser que no te salga el resultado al final, simplemente que te pasa la encuesta, te vas a tu casa y tienes que esperar la noticia final, el resultado final, ¿no? Tuviste el Exacto. examen en español. Hice el En examen en español lo hice, español. Ujú. en Para que español. nos, sí, para que nos están escuchando también, este examen está disponible en español, lo cual también es una ventaja para la preparación y demás. La guía, de hecho, de PMOs está en español también disponible, que es con la cual nosotros estuvimos trabajando. Muy bien, Correcto. muy bien, muy bien. Con respecto al proceso, qué interesante saber todos estos detalles también del centro autorizado para quienes nos están escuchando y quizá no tienen las condiciones para hacerlo en casa o quizá también por un tema, por distintas ventajas, ¿verdad?, que ofrece un centro autorizado, muchos eligen la opción de ir a tomar el examen a este, pero también, como tú mencionabas, hay que tomar las precauciones de preparar los preparatorios, de llegar temprano, ¿no? De Sí. llegar temprano y llevar tu identificación, porque si no llevas tu identificación, no hay forma de que te permitan dar el examen en el Sí, centro ahí sobre autorizado. eso es súper importante lo que mencionas, porque al hacerlo en un centro se te pide que ojalá llegues media hora antes de del horario agendado, justamente para preparar todo lo necesario antes de rendir. Uh -huh, La cédula de identidad, los registros previos, la preparación como tal antes de que te asignen un computador para rendir el examen. uh -huh. Eh, Eso es sumamente importante también tenerlo presente. Ujú. Sí, muy bien. Muy bien, Amador. Y ya hoy en día con el certificado, con la validación, cuando ya te llegó el reporte del examen, ¿no? Y la confirmación del PMI, felicidades, ya estás aprobado, ¿no? Por tu certificación PMI, PMOCP. ¿Cómo dirías hoy en día que este conocimiento y la certificación, porque la certificación no es más que el resultado de todo el proceso y el desarrollo de habilidades y el conocimiento que has adquirido y obviamente la experiencia que has ido formando o forjando estos años? ¿Cómo aplicas hoy o cómo piensas aplicar ese enfoque, ese conocimiento en su trabajo? ¿Cuáles son tus metas o si ya estuviste avanzando en algo? ¿Qué es lo que proyectas para tu trabajo? Mira, antes del examen ya había tenido algunas conversaciones con mis jefaturas Uh -huh, y donde les planteaba justamente a partir de lo que nos indica la guía de efectuar o preparar servicios diferenciados por distintas unidades ejecutoras, poder tener la posibilidad de elegir una o dos y hacer un ciclo justamente con estas unidades, de decir, identifiquemos sus necesidades, planteemos uno o dos servicios dentro de la gama que nos entrega la guía, vamos a hacer un piloto y vamos obteniendo feedback uh -huh, y vamos justamente empezando con el recorrido del anillo para poder materializar servicios y que también sirva para que otras unidades se sumen y tengan la disponibilidad, que eso también es muy importante, la disponibilidad, como se dice de manera coloquial, de subirse al carro de los uh servicios de la -huh, PMO, uh -huh. porque sabido es que no todas las unidades son iguales, no todos los tipos de proyectos son iguales, eh, y dio la casualidad de que, por lo menos en este año, me asignaron una cartera bastante especial, ser el segundo PMO, digamos, de la cartera de proyectos de infraestructura. Acá donde yo trabajo, somos una entidad que construimos nuestros propios edificios. Todo el resto del sector público tiene que, o depende del respectivo Ministerio de Obras Públicas o similar, dependiendo de cada país. Entonces, como acá es una unidad proyectizada, eh, justamente ahí ya nació la inquietud de poder establecer unos o dos servicios y poder tener la posibilidad.
de aplicar lo aprendido, de aplicar lo que se indica en la guía y ver cómo nos va en este piloto inicial. Ujú. Excelente, excelente. Entonces, ya está todo se está encaminando, ¿verdad? Para poder aplicar. Y me da mucho gusto al escucharte, porque ya lo habíamos platicado esto en las clases, me da mucho gusto que hayan aceptado la idea de que vengan estos nuevos proyectos y que hayan aceptado el hecho de entender la importancia de cómo se configura una PMO, cómo se implementa, la importancia de las alianzas y del respaldo también por parte de la organización. Todo cambio tiene retos, pero obviamente también hay satisfacción en el camino y en el proceso cuando se logran resultados, que es al final lo que uno quiere, ¿no? En sus proyectos, en su Correcto. trabajo. Muy bien, qué bueno, amor, me da mucho gusto. Y bueno, por último, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en prepararse para la certificación PMI, PMOCP? ¿Qué consejos, qué recomendaciones, qué nos podrías decir? Tantas cosas y el tiempo es tan escaso. Lo primero es decidirse, o sea, yo creo que obviamente es muy importante estar trabajando en una PMO para entender la importancia de certificarse, pero para quien no está trabajando en una PMO, pero sí interactúa con ella, también es decidirse. Yo creo que lo más importante que la gente debe saber es que trabajar como jefe de proyecto y trabajar en una PMO, siendo parte de la misma disciplina, es muy distinto, es muy diferente. Porque en la PMO tenemos que establecer gobernanza. En la PMO, como se ha mencionado tanto en la guía como en el mundo, cada vez es más estratégica y eso requiere experiencia distinta, roles distintos Uh -huh. y habilidades distintas también, a las que habitualmente tiene un jefe de proyecto. Teniendo eso claro y teniendo la motivación y las ganas de conocer más, el llamado es decidirse a interiorizarse, a si eres miembro de PMI, descargar la guía y derechamente, bueno, si hay instancias de capítulos como de bootcamp o similares asociadas con PMO, sumarse a ellas porque van a aclarar muchas cosas, eso es lo primero, y luego también decidirse a buscar un centro como a Indira Projects para hacer el curso y ya derechamente realizarlo. Y también tomarse los tiempos necesarios porque, como lo dijimos antes, no es fácil, es muy desafiante prepararse para la certificación del PMI, requiere mucho tiempo, mucha dedicación, ocupar mucho tiempo libre, pero la verdad que cuando llega el resultado uno se da cuenta de que valió la pena y que lo único que quiere hacer es aplicar lo aprendido. Y seguir perfeccionándose, por cierto. Yo creo que eso es lo principal para quien esté ahí dudando si toma la certificación o no, las ganas de hacerlo y entender la gran diferencia que hay y comprenderla de entre un jefe de proyecto y una PMO como tal. Qué, qué oportuno y, bueno, muchas gracias también, Amador, por esta interesante, importante reflexión, lo que mencionas, ¿no? Hay, creo, una confusión muy común entre el rol de un project manager, de un jefe de proyecto, ¿verdad? Lo que hace y demás, y lo que hace un profesional que trabaja en una PMO, que no es un PMO, es un profesional que trabaja en una PMO que puede tener diferentes roles, analista, ingeniero, asistente, ¿verdad? Jefe, gerente, líder, hay distintos roles dentro de una PMO, pero pues requiere el desarrollo de ciertas habilidades que quizá que cuando uno es project manager, quizá no las desarrolla, porque el project manager está involucrado en el proyecto, pero la PMO, lo que abarca la PMO, lo que engloba la PMO, son otros los objetivos, son otros también los conocimientos que se requieren, ¿no? No basta con los conocimientos de gestión de proyectos o la aplicación. Y también lo que mencionas con respecto a la experiencia, quizá muchos de los que nos van a escuchar no trabajan en una PMO, ¿verdad? Pero quizá quieren, ¿no? Investigar un poco más o quieren aplicar, postular a una PMO a puestos relacionados a PMO, mejor dicho, en sus rubros y demás. Así que es una muy, muy buena recomendación la que nos acabas de mencionar. Bueno, ya finalizamos esta entrevista. No sé si te gustaría dar unas palabras finales, alguna invitación, algo que nos quieras decir antes de finalizar. Yo creo que, bueno, ya lo he hecho en distintas oportunidades, pero no quiero desaprovechar el agradecerte a ti, Dayana, y el agradecer a la Indira la oportunidad de hacer
la preparación con ustedes. Insisto en que la experiencia fue bastante enriquecedora. Las clases permitieron, y el contenido de ellos pudieron debatir en Ujú. algunos momentos hasta de manera álgida, quizás, por las Sí. distintas posturas, tanto de la guía, la tuya, la mía, la de mis compañeros Ah, también, en esas clases, compartir experiencias. Eh, y nuevamente, yo creo que reforzar lo último que mencioné, a quien quiera certificarse como PMO, es atreverse, es tomar la decisión, pero nuevamente, y tal como tú lo has reforzado recientemente, entender que el rol de la PMO es un rol muy distinto ujú. a cuando uno lidera proyectos, a cuando uno lidera programas y también cuando uno lidera portafolios. Es distinto. Es la misma disciplina, es verdad, pero muy distinto porque también se requieren muchas bases, muchas habilidades distintas, sobre todo ahora que esta guía nos dice la PMO, aparte de ser estratégica, tiene que entregar servicio. Sí, así es. Eso. Así es. Muy bien, gracias, Amador. Te agradezco mucho por el tiempo, por el espacio para esta entrevista. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Hasta luego.